Bueno, hoy voy a bajar la caja de la dirección del Jetta 4. Ya quité la licuadora, ya quité las horquillas. Hoy voy a grabar todo el proceso de cómo bajarla, explicando como ustedes ya saben, y en lo que pueda ayudarles este video a los que también le meten mano a sus carros. Y vamos a ver el procedimiento paso a paso. Pues bien, lo primero que se tiene que hacer para quitar la dirección, la caja de la dirección del Jetta A4, es quitar el filtro de aire, que es muy fácil. Nada más tiene un tornillo aquí, otro acá, aquí tiene otro, aquí uno. Se desconecta del arnés, que es su arnés. Se desconecta de la toma del cuerpo de aceleración, se puede decir. Aquí embona el filtro de aire, entonces tiene esta abrazadera, que solamente con unas pinzas hacerlas para atrás, y es muy fácil. Se quita prácticamente ya está fuera. Nada más quitamos este tornillo, perdón, también, y sale el filtro del aire sin ningún problema. Teniendo ya aquí a la vista todo esto, la caja de la dirección es esta, donde se nota el aceite tirado. Ahí voy a hacer, a ver si se ve. Ahí pueden ver que lleva dos mangueras. Esas ya se las quité, que es esta y esta. Una va ahí y otra va acá. Un estornillo grande, un estornillo más corto, entonces no hay problema a la hora de montarlo. Esas se quitan con una llave 19, ambas con una llave 19. Está un poco complicado. Yo no grabé eso porque pues necesito mis dos manos, está algo incómodo. No tengo herramientas así suficiente como para quitarlas fácilmente. Yo sé que en algún taller mecánico han de tener unos dados especiales, o pistola, o no sé, extensiones especiales, matracas especiales, etc. No sé, pero yo lo hago con lo que puedo. Y entonces es una llave 19, quitas esta, ahí se ven los orificios donde van. Ya los notaron, van aquí, una va aquí y la otra va acá arriba. Entonces por acá arriba es todo. Nos vamos para abajo. Pues bien, amigos, aquí ya estamos abajo del carro, como pueden ver. Obviamente hay que poner torres en ambos lados. El carro tiene que estar un poco más arriba, pero yo no tengo un gato de varias toneladas, tengo un convencional como cualquier otro. Yo sé que se le pueden poner polines y alzarlos más, pero la verdad, esas torres que tengo, nunca le he tenido confianza a subirlos a otro nivel. Entonces lo estoy haciendo a donde asientan, a la altura donde asientan. No he subido otro nivel, simplemente a donde asientan. Por eso está un poco más bajo el carro, pero pues es altura suficiente para poder maniobrar y quitar tuercas, tornillos, lo que se ocupe. Bueno, acá abajo tuve que quitar el soporte central,
que lo tengo por acá. Amigos, este soporte lo tuve que quitar porque pues viene junto con el puente. El soporte va de esta manera, nada más son 4 tornillos los que quité. Ahorita se los muestro cuáles. Lo tuve que hacer todo primero yo para quitarlo, porque como les digo, es difícil estar con una mano en el celular y otro grabando, y otro haciendo las cosas. Bien, los tornillos del soporte son estos. Son 2 de aquí, este de aquí, y este es como un puentecito que se une a este. Este va, aquí tiene su orificio, este va aquí adentro. Simplemente que aflojando pues este ya está movible, ya se puede hacer a un lado. Sacamos sacamos los 2 de acá y el soporte sale sin ningún problema. La verdad yo pongo otra vez los tornillos donde van, porque luego al armar puede ser un poco difícil saber en dónde iban. Entonces yo pieza que quito y pongo los tornillos otra vez para que no tenga alguna complicación al armar. Como les digo, siempre no soy un mecánico profesional, lo hago como me dicen, como me oriento, y se los grabo a ustedes, porque yo sé que hay varios de ustedes que están como yo, que le meten mano a sus carros para ahorrarse un dinero. Entonces espero que con los videos pues puedan ustedes orientarse también. Bueno, después de quitar el soporte, hay una abrazadera que viene de las mangueras que quitamos por arriba, de los tornillos que quitamos por arriba. Una de ellas es esta. El soporte viene de aquel lado, ahí donde está mi dedo. Hay una abrazadera con una tuerca. La aflojamos para que quede libre esa manguera y tengamos más movilidad ahora sí que tenga más movilidad la manguera de hacerla a un lado, porque hay veces que estorba. Y viene sujeta también a la caja de la dirección. Entonces al bajar la caja pues se tendría que venir con la manguera, pero quitándole la abrazadera ya esta parte ya se puede bajar. Ahorita lo que vamos a hacer es quitar los tornillos del soporte, que es ese que está ahí, ese que está allá, y esos son los tornillos que agarran el puente. En general son 4 tornillos grandes. Es 1, 2, y del otro lado están igual otros 2 tornillos así. Los que agarran la caja de la dirección igual son 4, que son ese, y del otro lado podemos ver que también tiene sus 2 tornillos. Quitando eso, la caja de la dirección ya va a estar suelta. Bueno, pues voy a aflojarlos, voy a sacarlos y ay, perdón amigos, es que es un poco complicado, pero esperemos y se pueda. Un video anterior, como pueden ver ustedes, yo ya no tengo las horquillas, se las quité. En el video anterior se las enseñé cómo quitarlas. Ahorita solamente hay que quitarlo de las terminales, las violetas,
para sacar la caja de la dirección, pero eso va a ser más adelante. Déjenme hacerlo y ahorita les digo. Bien, pues antes de aflojar todo lo de allá abajo del puente y de la dirección, hay que venirnos adentro del carro, y abajo del volante, por donde están los pedales, se encuentra esta tapa, así. Bien, lo que tenemos que hacer es quitar estos taponcitos que van ahí en donde se ve este hoyo, y otro vaya allá. Es muy fácil, vienen con rosca, nada más se les da vuelta hasta que salga. Después de quitarlos es muy fácil, la tapa sale por sí sola. Ahora hay que darle vuelta al volante para que nos dé la cara de este tornillo. Es un dado de media, lo tenemos que quitar. Yo ya lo aflojé, ya lo estoy quitando con la mano. Aquí está, lo quitamos, y ahora sí podemos darle unos golpes para que afloje, y la flecha que va hacia el volante de la caja de la dirección ya esté libre. Después de que le quitemos el tornillo, hay que darle unos golpes a esa abertura que se le ve aquí. Solo unos pequeños golpes con un martillo para que afloje la caja la flecha, ya que ustedes puedan ver que haciendo palanca aquí se sube y se baja. Con eso es suficiente, ya va a estar floja. A la hora de quitar los tornillos del puente y bajarla, va a bajar solita la caja también. Pues bien, ya que le dimos los golpes, como pueden ver, esto ya tiene movilidad, ya se hace para arriba, para abajo. Bueno, ya tiene un poco de movilidad, es lo que importa. Entonces, ya que sea así, ya podemos proseguir abajo. Bueno, pues ya quité los tornillos, son estos. Este va aquí, ese tornillo que se ve aquí, este es el que vaya atrás, aquí. Bueno, después de quitar esos tornillos, por seguridad pongan el gato, porque al quitar los tornillos ya va a estar sin nada de agarre el puente. Entonces ahorita si yo bajo más el gato, se viene todo el puente. Ya está suelto el puente, ya está la dirección. Ya nada más es bajarla y sacarla para examinarla allá afuera. Pero eso sería todo mecánicamente para bajar el puente y sacar la dirección. Ahorita se los enseño ya que esté afuera. Pues ya ahí está el puente, ya lo sacamos. Todo esto se tiene que hacer para sacar ese puente. La caja de la dirección está aquí. Como pueden ver, aquí es la fuga. Hay que revisarla para saber qué le hace falta, qué le está fallando, y ya que está afuera, pues darle un servicio completo igual. Y pues bueno, eso es todo lo que hay que hacer para sacarla. Espero que les pueda ayudar a los que hagan lo mismo, y si es necesario abrirla y repararla de las piezas de adentro, voy a hacer un video. Si no, voy a hacer otro para montarla.
para que a los que se les fue un paso, pues ya al momento de montarla vean cómo se monta otra vez.